estas alturas creo que muchos de vosotros ya sabréis que el director de cine Christopher Nolan está haciendo una adaptación de La Odisea. Y me reservaré la mayoría de mis opiniones para cuando salga la película, pero sí que diré que desde el principio este proyecto me ha parecido un poco raro. Simplemente porque, por lo que yo sé del trabajo de Nolan, no me parecía que La Odisea casara muy bien con su estilo. Y viendo el tráiler, diré que confirma mis miedos de que Nolan es muy gris para La Odisea. Dándole más vueltas a por qué me parecía raro que Nolan adaptara La Odisea, vi que era porque en mi cabeza él ya había hecho una especie de Odisea moderna que encajaba mucho mejor con su estilo que la historia original, Interstellar. Y sí puede que esté cayendo en la trampa de que La Odisea es tan influyente que cualquier historia sobre un viaje comparte ADN con ella. Pero veía que había algunos puntos en común: el deseo de volver a casa y reunirse con un hijo, ese hijo creciendo y haciéndose adulto sin su padre. Y la película, jugando con el tiempo, podría ser parecido a como Atenea a veces hace que Ulises o Penélope aparezcan más jóvenes. Hay todo este juego en La Odisea con la ilusión de que el tiempo no ha pasado, pero en realidad sí. Pero después seguí dándole vueltas a la idea de comparar Interstellar con la mitología, y pensando que, bueno, realmente Interstellar es sobre encontrar un nuevo hogar, no sobre volver al hogar, que es de lo que trata La Odisea. Y sí que hay otra gran épica sobre encontrar un nuevo hogar, la Eneida. Y seguí tirando del hilo y pensando en el papel central que el amor juega en Interstellar, y como Venus, la diosa del amor, es la protectora de Eneas, además de cómo hay bastante énfasis en lo que sucederá en el futuro. Y a lo mejor se me ha ido un poco la olla, pero creo que puedo argumentar que Interstellar es una reinterpretación de la Eneida. No una adaptación que simplemente la pone en el espacio, sino una reinterpretación que coge los temas y los elementos principales y los transporta a otro terreno. Así que a ver si puedo convenceros de esta locura. Aunque antes de empezar creo que tendría que avisar de que no solo va a haber un montón de spoilers para Interstellar, sino que también recomiendo haber visto la película para entender las comparaciones que voy a hacer. La premisa de Interstellar es que la humanidad se está muriendo lentamente en la Tierra y un grupo de astronautas son enviados en una misión para encontrar un nuevo planeta en el que poder vivir. En cuanto a la Eneida, aunque es una de las grandes épicas, es bastante menos conocida que la Odisea, así que también os daré una introducción básica muy rápida. La Eneida es un poema épico escrito por Virgilio, que pretende seguir los pasos de Homero. En ella se cuenta cómo, tras la caída de Troya, el héroe Eneas viaja con los supervivientes para poder encontrar un nuevo hogar y además cumplir una profecía según la cual sus descendientes serán dueños del mundo. La primera parte es el viaje en busca de esa tierra profetizada, que es Italia, porque esta es la historia de cómo los romanos se conectan con la guerra de Troya. Y la segunda es la lucha de una guerra para que los troyanos puedan asentarse en esas nuevas tierras. La parte de la historia sobre el viaje de los troyanos se hace eco de la Odisea, mientras que la parte de la guerra se hace eco de la Ilíada. Y no voy a empezar con muy bien pie esta comparación, ya que diré que realmente creo que Interstellar sería una adaptación de la primera parte de la Eneida. Es mucho más sobre intentar encontrar un nuevo hogar que los desafíos de intentar asentarse en ese nuevo hogar. Y la otra cosa que también tengo que decir es que para poder hacer esta comparación voy a tener que poner la Eneida en orden cronológico. Porque hace lo mismo que la Odisea de contar la mayoría del viaje como un flashback. E Interstellar, a pesar de todo lo que juega con el tiempo, tiene una estructura bastante lineal. Y ahora ya puedo empezar con las comparaciones, comenzando por la caída de Troya y la muerte de la Tierra. Como os he dicho, lo que me ha hecho querer comparar estas dos historias es como ambas son sobre hombres que buscan un nuevo hogar para su gente. Pero eso implica la pérdida del antiguo hogar. Eneas pierde su hogar a manos de la guerra y el fuego, cuando los griegos queman Troya después del truquito del caballo. La forma en la que Cooper está perdiendo su hogar a primera vista no se parece mucho a eso. No es algo súper concreto, pero se alude a un colapso de la sociedad por la codicia que acaba afectando al clima, de forma que no solo hay terribles tormentas de polvo, sino que hay una plaga que poco a poco está haciendo que desaparezcan todos los cereales que los humanos necesitan para subsistir. Y son situaciones diferentes, pero hay un par de detalles que me llaman la atención. El hecho de que lo que esté arruinando la Tierra sea una plaga, por ejemplo. Porque aunque plaga puede tener una definición muy concreta, en el contexto de la mitología es una expresión que se utiliza para referirse a un castigo de los dioses.
por lo que una plaga puede ser una enfermedad literal como la que manda Apolo al principio de la Ilíada, o un monstruo que destruye los campos. Y una de las formas en las que se utiliza la palabra es para hablar de guerras, como la guerra de Troya, que se considera una plaga para los troyanos. Así que en ambos casos podríamos decir que es una plaga lo que obliga a nuestro héroe a abandonar el hogar. También hay un pequeño detallito en el que Cooper menciona que el centro aéreo cerró hace 10 años, y 10 años es lo que dura la guerra de Troya. Esta también es la parte de la película en la que conocemos a nuestros protagonistas. Primero tendríamos a Joseph Cooper, al que ya he mencionado un par de veces, que voy a argumentar es un equivalente de Eneas. La situación en la que Cooper comienza la película es curiosa. Es un hombre viudo, con 2 hijos, y vive junto al padre de su esposa fallecida. Y salvando las distancias, esto no es tan diferente a Eneas cuando escapa de Troya. Eneas solo tiene un hijo en este momento y vive junto a su anciano padre. Su mujer sobrevive durante la mayoría de la guerra, pero muere mientras estaban huyendo de la ciudad en llamas. Así que cuando empieza su viaje es viudo. Y siguiendo la lógica de antes de que la guerra puede considerarse una plaga, ambas esposas mueren por consecuencias de la plaga, más o menos. Pero la cosa que más me llamaba la atención era la estructura de la familia. El héroe, el hijo y el anciano padre. Sí hay diferencias. Cooper tiene 2 hijos, pero es un chiste muy común sobre esta película que solo le importa uno. La verdad es que para esta teoría loca mía también solo importa Murphy. Solo por intentarlo supongo que podríamos decir que Tom es Silvio, el otro hijo de Eneas que ni siquiera ha nacido en la Eneida. Y después está el hecho de que no sea el propio padre del protagonista, sino el de su esposa. Pero creo que cumple una función similar, al menos en términos de estructura, siendo el hombre de la generación anterior, que ya ha aceptado el destino que él espera, aunque desea lo mejor para sus descendientes. Y también tenemos al fantasma, que es el que da a Cooper las coordenadas para encontrar la NASA, donde descubrirá la misión para encontrar un nuevo planeta para la humanidad. Y a Eneas también es un fantasma quien le dice que huya de Troya y busque un nuevo hogar para los supervivientes. En concreto es el fantasma de Héctor, y su mensaje me resulta muy parecido a la conversación que tiene Cooper con el profesor Brandt, en especial cuando dice eso de no tenemos que salvar la Tierra, tenemos que abandonarla. Porque lo que dice Héctor es: huye, hijo de diosa, ponte a salvo de estas llamas. Si Pérgamo pudiera ser defendida por esfuerzo alguno, ya mi brazo la hubiera defendido. Los dos tienen la misma idea de ya no podemos luchar por este sitio, tenemos que buscar uno nuevo. Y hay algo más curioso sobre el mensaje de Héctor, que conecta tanto con esta escena como con el resto de la película. Héctor no solo le dice a Eneas que huya, sino que le entrega simbólicamente los penates. Estos eran una especie de dioses domésticos, básicamente como una forma de representar a los ancestros. Sería un poco como el alma del pueblo troyano. Y creo que los embriones de Interstellar se podrían ver como una forma de ciencia ficción de esto. En la película los embriones son el plan B. Si no se puede salvar a los humanos de la Tierra, al menos la especie podrá seguir viviendo. En vez de ancestros, son descendientes. Y en vez de representar el alma de un pueblo o una especie desde el punto de vista religioso, lo hace desde el punto de vista científico. Porque al final son el mismo elemento de la esencia de un pueblo. Y ahora que tenemos a nuestro protagonista, un hogar perdido y la misión de encontrar uno nuevo, podemos pasar al viaje. Vale, aquí voy a tener que condensar un poco bastantes cosas, porque el viaje de Interstellar es considerablemente más corto que el viaje de la Eneida, ya que realmente solo se visitan 2 planetas, y creo que se pueden encontrar elementos de lo que sucede en la Eneida en los 2 planetas, pero no todo lo que sucede en el libro. El primer planeta en el que paran es el de Miller, que es el que está cubierto por agua, y esta parte de la película creo que se podría comparar con 2 partes de la Eneida. La primera es Creta. Cuando Eneas llega a Creta, creen que han encontrado el lugar donde deben asentarse, así que lo intenta durante un tiempo hasta que la población empieza a ser diezmada por una plaga, por lo que tienen que volver al viaje para encontrar Italia. Y de forma parecida, aterrizan en el planeta de Miller porque creen que podría ser habitable, solo para descubrir que realmente nunca lo fue, debido a las enormes olas. Es mucho más rápido de lo que sucede en la Eneida, ya que se dan cuenta 2 minutos después de aterrizar de que no pueden asentarse en ese planeta, pero la idea básica es más o menos parecida.
Y después hay otra parte de la historia que tiene que ver con la tripulación separándose. En la Eneida hay una tormenta que hace que parte de la flota de Eneas se separe, haciendo que cada grupo crea que el otro está muerto. Hasta que un poco más adelante se reencuentran en Cartago y se dan cuenta de que las bajas son mucho menores de lo que creían. La misión en el planeta de Miller debía de ser rápida, ya que como el planeta estaba cerca de un agujero negro, el tiempo pasa más lento. Por lo que cuando la nave se ve dañada por las olas, el compañero que se había quedado en el espacio a esperarles empieza a creer que ha muerto hasta que se reencuentran años después, descubriendo que realmente solo ha muerto uno de sus compañeros. Antes de ir al siguiente planeta tenemos una escena en la que ven los distintos mensajes que le están ido enviando sus familiares desde casa durante todos estos años, con cada vez menos esperanzas de que sigan vivos. Y también creo que puedo encontrar un paralelismo de esto con la Eneida, porque durante el viaje Eneas consigue encontrar a otros supervivientes de Troya, en concreto a Heleno, el hermano de Casandra, que también tenía el don de la profecía y que por ciertas circunstancias que no voy a pararme a explicar había acabado siendo rey de una ciudad griega, y con Andrómaca, la esposa de Héctor. La razón por la que la escena de Interstellar me recuerda a este episodio es porque es una especie de reencuentro con aquellos que se creían perdidos, y a la vez también hay una especie de puesta al día en el que Eneas consigue aprender qué ha sucedido con otros miembros de su familia, además de que hablan sobre lo que ha sucedido con sus hijos y si están siguiendo los pasos de sus padres, de una forma muy parecida a cómo vamos siguiendo de forma rápida como todo el mundo ha envejecido en la Tierra. Y además hay un detalle muy curioso, y es que cuando Eneas se encuentra con Andrómaca, esta durante un momento lo confunde con un fantasma, porque no tenía forma de saber que había sobrevivido el ataque de Troya. Y digo que es curioso, porque estoy comparando a Cooper con Eneas, y al final de Interstellar se revela que Cooper era el fantasma que había enviado los mensajes del principio de la película. Después llegamos al segundo planeta, el planeta de Man, y aquí creo que el mejor paralelismo que puedo encontrar es Sicilia. Sicilia es donde Eneas organiza los juegos fúnebres para su padre, que ha muerto antes en la historia. Y en Interstellar es en este planeta donde les llega la noticia de la muerte del profesor Grant, que es el otro señor mayor de esta historia, así que más o menos voy a contarlo. Pero me resulta un poco más interesante compararlo con el plan de Juno. El antagonista de la Eneida es Juno, de la misma forma que Poseidón lo es para la Odisea. Juno está empeñada en que los troyanos no lleguen a Italia, porque está profetizado que sus descendientes acabarán con su ciudad favorita, Cartago, y además sigue cabreada por lo de la manzana de oro. Interstellar no tiene un antagonista al mismo nivel, pero creo que este papel de Juno se podría entrever en la estructura, con el antagonista, entre comillas, siendo las distintas fuerzas que no quieren que se salve la humanidad de la Tierra, de la misma forma que Juno no quiere que se salven los troyanos. Por un lado tendríamos la mentira del plan A. Básicamente se revela que no hay forma de que los humanos puedan salir de la Tierra y la especie solo podría sobrevivir a través de los embriones, que Cooper creía eran solo el plan B. Por lo que se podría decir que el pueblo original muere en la Tierra sin llegar a cumplir el destino de asentarse en el nuevo planeta. Y sabemos que este es el destino de la humanidad, no por una profecía, sino porque sabemos que son los humanos del futuro los que crean el agujero de gusano y los que van ayudando a Cooper en su viaje. Pero voy a dejar esto para más adelante. Todo lo del plan A siendo mentira me recuerda al papel de Juno en un sentido más abstracto, porque solo me parece que es esto de dejar que unos mueran para salvar a otros, pero veo que son cosas bastante diferentes. Lo que sí que creo que se acerca más es Man, que hace lo mismo de poner en riesgo la misión de salvar a la humanidad para salvarse a sí mismo, lo que es un pelín parecido a Juno intentando evitar el destino por sus propios deseos egoístas. Pero lo más interesante es que Man intenta robar la nave y acaba explotando, lo que me recuerda a lo que sucede con las mujeres troyanas en Sicilia. Juno envía a Iris disfrazada para convencer a las mujeres troyanas de que ya han dado demasiadas vueltas y que podrían simplemente quedarse en Sicilia. Así que las manipula para que prendan fuego a las naves. Así los troyanos no tendrían forma de llegar a Italia y convertirse en los romanos. Man pierde la fe en su misión y acaba intentando forzar la mano de sus compañeros para beneficio propio, sin pensar en el destino de la humanidad. Si su plan hubiera funcionado, habría dejado a sus compañeros atrapados donde no debían estar. De la misma forma, las troyanas incendian las naves intentando forzar la mano de sus compañeros por su propia comodidad, sin pensar en el destino que espera a su pueblo. Si su plan hubiera funcionado, habrían dejado a sus compañeros atrapados donde no debían estar. Y el último motivo por el que compararía el planeta de Man con Sicilia es por lo que viene directamente después. Después de Sicilia,
Eneas desciende al inframundo, y después del planeta de Man, Cooper entra en el agujero negro. En un sentido muy amplio, podría comparar la entrada en el agujero negro con la descripción de la entrada de Eneas en el inframundo. Iban en sombras envueltos en la noche desierta entre la oscuridad por la vacía morada de Plutón y los reinos sin vida. Lo mismo que la luz envidiosa de vacilante luna cuando ha cubierto Júpiter de sombra el cielo y la negrura todo lo decolora. Pero admito que esto se podría aplicar a entrar en cualquier lugar oscuro. Lo que veo interesante es lo que Cooper ve una vez ha entrado en el agujero negro, porque ve el pasado. Y Eneas ve un montón de cosas en el inframundo, pero entre ellas a los espectros de su pasado, desde sus compañeros que murieron en la guerra hasta la gente que ha muerto por culpa suya durante el viaje. El personaje más prominente con el que se encuentra es su padre, y este hace algo muy curioso. No es solo un reencuentro emocional, como podría ser si todo lo que quería hacer Virgilio era imitar a Ulises encontrándose con su madre en el inframundo, sino que Anquises le da bastante información a Eneas. Entre esta información hay explicaciones metafísicas sobre la naturaleza de las almas y de la realidad. No es exactamente lo mismo que pasa en Interstellar, pero Cooper también desciende hasta un lugar en el que es relativamente fácil entrar, pero prácticamente imposible salir, y en su interior consigue información a la que es imposible acceder en cualquier otro sitio. Y después están Murph y el Tesseracto, porque Cooper no consigue solo la información que necesita para lograr salvar a los humanos de la Tierra. Lo hace gracias a esta cosa que llaman el Tesseracto, creada por los humanos del futuro para salvar a los del pasado. Así que mientras Cooper está en el interior del agujero negro, ve muestras del pasado y también del futuro, de la misma forma que Eneas ve muestras de su pasado a través de los fantasmas, pero también del futuro, ya que ve el destino de sus descendientes y la fundación no solo de la ciudad de Roma, sino del imperio. Y aquí también hay una línea que me resulta muy interesante para esta comparación. No me eligieron a mí, la eligieron a ella. Este es el tema que realmente me ha hecho querer hacer este vídeo, porque la Eneida es una historia mucho menos popular que la Odisea y la Ilíada, en especial cuando se trata de adaptaciones. Porque aunque la Odisea ha sido no solo adaptada, sino reinterpretada 1.000.000 de veces, lo mismo no sucede con la Eneida. Y en parte creo que es porque es mucho más difícil separarla del contexto en el que se escribió, porque por mucho que la Eneida sea la historia de cómo los troyanos llegaron y se asentaron en Italia, es también una pieza de la propaganda imperial de Augusto. Y esto no significa que esté echándole flores a Augusto todo el rato. Más bien lo contrario, podréis encontrar muchos análisis de la obra que diseccionan todo esto. Pero sigue siendo muy difícil separarla del gobierno de Augusto. Mientras que en la Odisea el destino de Ulises es Ítaca, el destino de Eneas no es realmente Italia. Es fundar la dinastía de la que surgirá la Casa de los Julios. Lo único que Ulises aprende del futuro en su viaje al inframundo es que morirá feliz, mientras que Eneas ve a toda su descendencia y la gloria que les aguarda. Lo que creo que lo hace mucho más difícil de adaptar, porque la Odisea se puede reducir a la historia de un hombre que quiere volver a casa. La Eneida no es solo la historia de un hombre que busca un nuevo hogar, sino la historia de un hombre que tiene que cumplir con el destino divino de engendrar a la casa que reinará sobre todo el mundo. Lo cual no solo hace que sea una historia con la que es mucho más difícil identificarse, sino que además tiene menos sentido contarla cuando ni esa familia ni ese imperio existen. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Interstellar? Bueno, pues que creo que reinterpreta esos temas de familia y legado de una forma muy similar a como lo hace la Eneida. El giro de Interstellar es lo que sucede dentro del agujero negro. Cooper se da cuenta de que era él el fantasma en la habitación de su hija, y que son los humanos del futuro los que le estaban allanando el camino para encontrar su nuevo hogar. Eso hace que la historia de Cooper esté en un lugar parecido en el que está la de Eneas. Es el que conecta el pasado con el futuro, el que hace posible que la humanidad trascienda tiempo y espacio, igual que la determinación de Eneas de llegar a Italia hace posible la creación de una ciudad destinada también en cierta forma a conquistar tiempo y espacio. Al fin y al cabo, a Roma se la llama la ciudad eterna, pero Cooper no es el elegido, es su hija. Y ese es otro detalle súper divertido.
Cuando Cooper se despierta después de salir del agujero negro, descubre que está en una estación espacial que cree que lleva su nombre, pero realmente lleva el nombre de su hija. Su hija es la que transmite el legado y el nombre. Y destaco esto en concreto por el detalle del nombre, porque esas futuras generaciones destinadas a traer gloria y fundar imperios no llevan el nombre del protagonista de la historia, Eneas, sino que llevan el de su hijo, Julo. Hay otro detalle en estas escenas finales que también me recuerda a la Eneida, que es cuando va a ver a su hija al hospital y al entrar ve a toda su descendencia, igual que Eneas ve a la suya en el inframundo. Y también está la ecuación de la gravedad, lo que permite a los humanos poder salir de la Tierra. Cooper le da la solución a su hija desde el interior del agujero negro, pero es ella la que la acaba descifrando y encontrando la forma de que la humanidad pueda alcanzar su nuevo hogar. En la Eneida, Eneas cabrea a una arpía, y esta le da una profecía un tanto críptica, que llegarán a Italia cuando tengan tanta hambre que se coman sus mesas. Esto queda en la categoría de profecía que nadie entiende, hasta que los troyanos han llegado a Italia, pero no lo saben. Para comer se preparan unas verduras sobre una masa de cereales cocida, y como tienen hambre no solo se comen las verduras, sino también la base de cereales. A lo que Julo, el hijo de Eneas, dice medio en broma que se están comiendo sus mesas, porque era sobre lo que habían colocado la comida. Por lo que Eneas es capaz de deducir que por fin han llegado a Italia. En ambos casos es el hijo de la historia el que es capaz de resolver el acertijo que les impedía llegar a su nuevo hogar. Y para acabar, aunque tanto la Eneida como Interstellar son sobre fundar un nuevo hogar, en ninguna de las dos historias se nos muestra al protagonista lograr esto. Interstellar no acaba con una colonia humana fundada en el nuevo planeta, y la Eneida no acaba con la fundación de Roma. En ambas solo se nos da una muestra de lo que el destino depara a los respectivos pueblos, con lo que Eneas ve en el inframundo y con lo que Cooper deduce en el interior del agujero negro. Y esa ha sido mi iluminación sobre cómo Interstellar y la Eneida podrían estar conectadas. Y admito que no es una teoría perfecta. Hay un montón de cosas en la Eneida que no tienen ningún equivalente en Interstellar, como por ejemplo no hay nada que recuerde a Cartago. Cooper no se las apaña para encontrar al futuro archienemigo de la humanidad durante su viaje. Y en realidad esto es más una consecuencia del hecho de que en Interstellar no hay otras civilizaciones. Si se quisiera hacer la Eneida pero en el espacio, no hay nada que te detenga de crear civilizaciones extraterrestres. Pero está claro que este no era el objetivo de Interstellar. La única muestra de otro posible pueblo resultan ser los humanos, pero del futuro. Y en esta misma línea de no hay otras civilizaciones, tampoco hay criaturas. Eneas se encuentra con monstruos durante su viaje, igual que Ulises. Mientras que en Interstellar el espacio está desierto de cualquier muestra de vida. Además de que no he podido encontrar equivalentes para la mayoría de personajes. Solo tendría a Cooper como Eneas y a Murphy como Julo. La doctora Brandt había momentos en los que me recordaba a Venus por su relación con el tema del amor durante la película, pero no tenía nada lo bastante concreto como para reforzar esa idea. Y además estoy bastante segura de que la película no pretendía ser una adaptación o ni siquiera hacerse eco de la Eneida, porque no hay ninguna referencia a ella, o al menos ninguna que yo pudiera encontrar. Y no es porque no hubiera oportunidades. El proyecto para salvar la Tierra se llama Lazarus, la nave es la Endurance. No hay nada que apunte en la dirección de que esto tenga que ver con la obra de Virgilio. Excepto por una cosa, el planeta final en el que supuestamente la humanidad tiene que acabar por asentarse es el planeta de Edmunds, pero Edmunds es el apellido del astronauta. Su nombre al parecer es Wolf, lobo en inglés, el mismo animal que está atado a la fundación de Roma. Pero la verdad eso me parece algo demasiado pequeño y creo que es más una coincidencia que algo intencionado que indique que esto es un paralelismo con la fundación de Roma. La razón principal por lo que lo digo es porque lo he buscado y no puedo encontrar ningún lugar en el que Nolan diga que la Eneida lo inspiró de alguna forma. Y no es porque no haya hablado de las distintas obras que inspiraron Interstellar. Y aunque me parezca muy interesante cómo se pueden alinear algunas cosas, creo que esto es más una muestra de cómo de influyentes siguen siendo estas historias greco-romanas, pudiendo encontrar tanto sus estructuras como temas en historias que en un principio no parecen querer evocarlas. Algunas de estas cosas simplemente se han convertido en convenciones de la forma de contar historias. Si el agujero negro se parece funcional y narrativamente al inframundo de la Eneida, es probablemente porque los dos son ejemplos del abismo, esta parte del famoso viaje del héroe. Y Virgilio no estaba siguiendo el viaje del héroe, en cualquier caso estaba siguiendo la Odisea, pero el viaje del héroe sí que sigue a Virgilio, entre otro millón de autores.
Y Nolan es un hombre que está vivo en este siglo y se dedica al cine, así que sabe lo que es el viaje del héroe. De hecho, toda la estructura de Interstellar lo sigue bastante bien. Sí que creo que hay cosas más concretas que conectan a Interstellar con la Eneida, como la premisa básica de encontrar un nuevo hogar, o Murphy y Julo, los hijos del héroe, siendo los que resuelven el acertijo que permite a sus pueblos cumplir con su destino y sobrevivir. Me encanta ver adaptaciones directas de la mitología, pero hay muchas veces que me resulta más interesante cuando los directores hacen algo más en estas líneas. Una reinterpretación que se lleva la historia al terreno que les interesa y explora los temas de esas antiguas historias desde su propio ángulo. No tengo ninguna prueba de que Interstellar estuviera intentando hacer esto, y todo lo que he dicho en este vídeo se podrían explicar como coincidencias y solo eso, debido a lo influyente que ha sido la literatura grecolatina en la forma que tenemos de contar historias. Pero aún así creo que sigue siendo una forma interesante y divertida de mirar a esta película.